Información muy importante. Ojo, ingreso solidario. Muy importante porque ingreso solidario ya se acaba. Oficialmente ya se acaba. Atención. Hay un video donde la señora Cielo Rushinsky, directora de Prosperidad Social, nos deja bien claro en una entrevista. Celebrar que sea una mujer la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social. Este es un ministerio. Maneja presupuesto importantísimo, precisamente para las poblaciones que más necesitan recursos. Ella se llama Cielo Rushinsky y como todos los nombramientos en este y en cualquier gobierno, pues genera una polémica. Que si esta es la mayor razón para que Francia Márquez esté molesta con el presidente porque consideraba que ese era un cargo que debería ser para alguien más cercano a ella o para ella, que si la doctora Rushinsky tiene o no tiene la experiencia para manejar un presupuesto, que si doña Cielo en el pasado dijo o no dijo, en fin, propio de estos nuevos nombramientos. Es un placer saludarla a esta hora. Y la invitamos a esta entrevista con mucho gusto. Doña Cielo, buenos días. Muy buenos días a toda la mesa de la W, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Tilde, corrijo, Rushinsky. Doña Cielo, ¿usted dónde nació? En Bogotá. En Bogotá. Doña Cielo, ¿usted qué estudios universitarios tiene? Yo estudié Derecho en la Universidad Externa de Colombia, hice una especialización en Derecho Constitucional en la Universidad de París II, una maestría en Estudios Políticos en esta misma universidad y tengo un doctorado en curso en Derecho Constitucional también en París II. Bueno, pues estamos ante una señora abogada con todas las especializaciones del caso en Colombia y en Europa. Doña Cielo, ¿usted qué le responde a quienes dicen: sí, doña Cielo tiene toda la preparación académica como abogada, pero este es un ministerio, el ministerio va a ser el Ministerio de la Igualdad, o se suponía que iba a ser el Ministerio de la Igualdad, con millonarios recursos que necesitan de cierto bagaje financiero, administrativo, para manejar ese dinero? ¿Usted qué le diría a esas personas que se preocupan por el manejo de ese dinero y por su no experiencia en lo mismo? A ver, pues varias cosas. Yo creo que varias de esas críticas que fueron realizadas en los últimos días, de alguna manera decían que aquí no se tenía la suficiente información sobre la orientación que quería tener este Departamento de Prosperidad Social, que precisamente estará encaminado y me corresponde esa labor de gerenciar, de dirigir, digamos, esta transformación hacia el fortalecimiento de los diferentes ministerios. Muy seguramente dentro de ellos estará el Ministerio de la Igualdad. Digamos, se precipitaron también un poco a conocer el contenido del decreto presidencial que le otorga funciones al Ministerio de Igualdad y sobre todo pues la nueva orientación que va a tener una entidad que necesariamente en un gobierno de cambio pues no podía seguir, digamos, tenía que tener una serie de cambios en sus programas, una serie de cambios orientados a la optimización de la utilización de los recursos, al cumplimiento material de los fines para los que ha sido establecida esa entidad desde su origen. Entonces, pues yo diría que es una cuestión de desinformación inicial, de precipitación en hacer las críticas, y en cuanto a mi falta de experiencia, pues es que sencillamente para asumir una entidad de esta envergadura, yo no creo que haya una experticia, digamos, ya definida. Yo creo que uno llega siempre a estudiar una entidad como esta y sobre todo es desconocer que precisamente, por ejemplo, en el caso del Departamento de Prosperidad Social, allí se encuentran personas técnicas en carrera, de 1.500 funcionarios aproximadamente, más de 1.000 están en carrera y estamos hablando de personas que en las diferentes áreas están especializadas, que conocen los manejos, digamos, de las diferentes misiones de la entidad, y uno viene sencillamente a una actividad de gerencia, de orientación, de coordinación, y para eso yo creo que soy lo suficientemente preparada, e incluso
si vamos a mirar los requisitos de ley, pues por alguna razón el legislador determinó que para entidades como esta solamente el requisito ni siquiera ser profesional, ciudadano en ejercicio mayor de 25 años, los mismos requisitos que para ser representante de la Cámara. Entonces no estamos ahí como incumpliendo lo establecido en la ley, y al contrario creo que tenemos la calificación y sobre todo la determinación de cumplir con los fines establecidos, y ante todo una garantía para la ciudadanía, es que no llegamos con mañas ni con toda una carrera de pronto de aprendizaje para desviar los recursos o utilizarlos en aprovechamientos privados, o precisamente acá venimos con la determinación de hacer cumplir lo establecido en la Constitución y en la ley para garantizar los derechos fundamentales que por la misión le corresponden a esta entidad. Eso es lo más importante. Y por su respuesta lo que concluyo es que usted considera que tiene un muy buen equipo en la parte administrativa y financiera y que pues llena los requisitos sobradamente para el cargo. Doña Cielo, ¿qué hay de cierto en que su nombramiento pues le creó una molestia a la vicepresidenta Francia Márquez? No, yo no creo eso, al contrario, y quiero que sea la oportunidad para decir que con la vicepresidenta tengo una muy buena relación, es una persona que admiro, que respeto y que espero pueda poder acompañar, digamos, y poder trabajar mancomunadamente para los grandes desafíos que a ella le han sido, digamos, también confiados para superación de la desigualdad, para lograr la paridad tan deseada que estamos esperando pues a los diferentes establecimientos del gobierno. El decreto presidencial que le otorga funciones a la vicepresidenta es muy amplio, y yo creo que en esa tarea no solo a mí, sino pues a los demás miembros del gabinete, del gobierno, de las diferentes entidades, tendremos que estar muy a la escucha y muy a la digamos, con la mejor disposición para apoyarla en toda esa labor que a ella le ha sido atribuida. Entonces yo creo que eso de la molestia es algo, hay un silencio precisamente que se produce porque faltaba pues este proceso, el nombramiento, el establecimiento de sus funciones. Hay toda una cuestión de empalme también, de coordinación entre los diferentes, digamos, ministerios, departamentos, y por mi parte tengo la mejor voluntad de trabajar con una mujer que llena de capacidad, que admiro, y que estoy segura que vamos a hacer un excelente complemento para sacar adelante todas las causas lindas que nos unen. Directora, hablemos ahora, como usted hablaba, de esos cambios que vienen para el Departamento de Prosperidad Social, porque incluso ayer el presidente Gustavo Petro, en medio de su discurso, en su posición, habló de los cambios y sobre todo esos cambios de ingreso solidario, uno de los programas banderas del gobierno pasado y que parece va a desaparecer, porque el presidente dice que no hay recursos, no hay plática para que en el 2023 pues muchas personas que reciben esa transferencia de 160.000 pesos o dependiendo pues la reciban. Esto definitivamente no va más. Pues a ver, lo primero que yo creo que es importante aclararle a la opinión pública, yo pensaba que ha quedado claro con una de las manifestaciones que ha hecho el presidente hace pocos días, es que ese ingreso solidario había sido establecido por el gobierno anterior en el contexto de la pandemia con una temporalidad predefinida. Es decir, en el momento que se ordenó ese recurso, se había establecido que iba hasta el 31 de diciembre de este año. Y en la misma medida, pues, y de acuerdo, pues yo creo que a esa determinación, el gobierno no dejó recursos para poder, prolongar estos subsidios que se estaban dando en el contexto de la pandemia. No es una medida de este gobierno, no es una decisión del gobierno entrante, es una decisión del gobierno anterior que ya estaba establecida así temporalmente. Sí, hay una molestia que no solo tiene que ver con su falta de experiencia, sino que hay una carta firmada por más de 900 mujeres que pues pertenecen a la izquierda, al feminismo, al pacto histórico, entre esas Ángela María Robledo, también está Jennifer Pedraza, etcétera, donde pues rechazan su nombramiento y dicen, entre otras cosas, que el presidente Gustavo Petro traicionó los acuerdos que hicieron durante la campaña para que no hubiera para que se acabara la violencia machista en el país. ¿Por qué? Primero, porque dicen que usted estuvo asesorando al profesor Fabián Sanabria, que recordemos está acusado por acoso sexual, y también defendió a Holman Morris en su momento ante los señalamientos por el supuesto acoso sexual y violencia intrafamiliar. Y para estas mujeres, usted no sería garantía de que se pueda denunciar esta violencia en contra de las mujeres, esta violencia de género, violencia machista, porque usted respaldó a estas personas, pero no solo dicen eso, sino que además hostigó a las personas, a las mujeres que estaban denunciando. ¿Usted qué responde ante esta carta y ante esas acusaciones de las mujeres? Yo lo primero que quisiera decir es que uno no puede reivindicarse como defensor de derechos humanos y defensor de causas como estos fenómenos de violencia
de género, que claramente tienen un margen de impunidad muy alto y ante los cuales pues hay que buscar medidas urgentes para superar, porque es un flagelo que ataca a nuestra sociedad y a muchas sociedades en el mundo entero, pero uno no puede defender ese tipo de violencias ejerciendo otro tipo de violencias, como en el caso en mío, por ejemplo. Yo he sido objeto pasivo de violencias precisamente por desdibujar, en mi caso, mis posturas, desdibujar mis defensas, y mis defensas que han estado encaminadas a la protección y a la garantía de derechos fundamentalísimos en un Estado social de derecho, como lo son la presunción de inocencia, el debido proceso, el acceso a la justicia. En mi caso también se ha desinformado mucho. Yo no he querido, digamos, ir a responder esos ataques, yo creo, y esos señalamientos que no tienen ningún asidero. Primero, yo no he sido defensora en lo penal, no es mi especialidad, ni del profesor Fabián Sanabria, ni de Holman Morris. De Holman Morris tomé una postura en el contexto hay unos artículos escritos sobre que hay una claridad en los argumentos que yo planteo en cuanto a la necesidad de precisamente brindarles a esas eventuales, abusadores, la posibilidad de defenderse en las escenas, en los escenarios que corresponde en un Estado social de derecho. Para eso hay unas instancias, digamos. En cuanto al escrache, por ejemplo, es una práctica que cuando hay unos grandes índices de impunidad uno puede justificar, pero es una práctica que normalmente la Corte había señalado, la Corte Constitucional, unos límites a ese ejercicio que no fuera el atentado o el detrimento de derechos fundamentales igualmente importantes establecidos en la Constitución política. Yo gané en 2 instancias vía acción de tutela, asesoré al profesor Sanabria en la defensa de sus derechos fundamentales como constitucionalista que soy, y ganamos en 2 instancias por juezas de la República que nos reconocía, la protección de esos derechos que estábamos solicitando. Ese caso llegó a la Corte Constitucional, ahí se solicitó la nulidad, espera la respuesta de la Corte, porque hubo un desconocimiento del último fallo de los precedentes judiciales que nos daban la razón en ese sentido. Entonces yo diría que la invitación precisamente es a no mezclar, a no desdibujar, a no tergiversar unas posturas, las que me ratifico, porque yo considero que sería el fin claudicar a principios fundamentales y que son pilares de un Estado social de derecho, como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia, el debido proceso. Y esa ha sido mi defensa, y en eso pues yo creo que lo he hecho con toda la razón. Eso está claro, eso está claro, y por eso es importante reiterar. Hay otra cosa, otro grupo también, hay que decirlo también, de feministas, también de izquierda y de otros sectores, también están firmando una carta de respaldo a su nombramiento, pero me quiero quedar en 2 de los señalamientos principales que se han hecho por parte del otro grupo que rechaza esa llegada suya al gobierno, y es cuando dicen que usted en ese ejercicio o asesorías que ha dado, usted ha revictimizado a las personas que han hecho las acusaciones como parte de la estrategia de defensa. Y también ayer cuando escuchábamos a alguien que usted tenía ¿por qué no ejerció de alguna manera la posibilidad de no inmiscuirse en esos casos profesionalmente como asesora o como defensora? ¿Qué respondería usted a esos 2 con la objeción de conciencia? ¿Qué respondería usted en esos 2 casos? Pues lo primero es que yo incluso estaba pensando en iniciar acciones, porque pues las conductas que han sido atribuidas, ya esto raya en la calumnia, en la difamación, hay un atentado a mis derechos fundamentales, a mi buen nombre, a mi dignidad, al derecho al trabajo. Yo nunca he perseguido víctimas. Yo invité incluso en su momento a que me mostraran que una sola prueba de esos señalamientos. El problema de este tipo de juicios sumarios es que precisamente a mí en abstracto me están haciendo una serie de señalamientos que claramente atentan contra mi buen nombre, pero no me dan ninguna prueba tampoco a mí para poderme defender. En cuanto a la supuesta objeción de conciencia, etcétera, pues mal podría yo, en tanto que constitucionalista, yo no tengo acá decir, no, yo claudico al derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa. No, eso no los puedo defender porque me reivindico como feminista o porque está mal visto para un sector del feminismo, no, qué pena. Yo creo que precisamente son derechos fundamentales que hay que defender de la misma medida en un Estado de Derecho, y que considero que mis posturas han sido absolutamente respetuosas de los preceptos democráticos y los preceptos establecidos en el Estado social de Derecho. Y cuando uno va a hacer ese tipo de señalamientos, pues tiene que partir, de pruebas que claramente en este caso
caso no los hay, como hay en muchos de esos juicios sumarios que se adelantan con etiquetas y con afirmaciones, pero sin sustento probatorio. Entonces, hay un límite. Yo creo que hace rato traspasaron un pequeño sector del feminismo que yo creo que tendrían que revisar, porque esto desdibuja las luchas de millones de mujeres que pues luchamos por la equidad, por la igualdad, pero no convertimos el feminismo en un instrumento tampoco para ajustar otro tipo de cuentas, o en fin, o sea, yo creo que se pierde un poco el horizonte y se causan fraccionamientos cuando lo que deberíamos estar es unida en torno a las infinitas causas que nos unen, y dejar la justicia que actúe en otras causas, y dejar la justicia, digamos, que se tome el tiempo de valorar lo que le corresponde, ¿no? Cuando se trata de la comisión de delitos, en fin. No podemos erigirnos como tribunales ad hoc de cuanto caso, exista, cuando no hay pruebas, cuando no hay elementos probatorios contundentes que le permitan a uno tomar una postura. El ingreso solidario, la nueva directora responde. Lo que pasa es que el nuevo proyecto del nuevo gobierno van a implementar el nuevo programa Ingreso Mínimo Vital. Ojo, estar pendientes. Bueno, queridos amigos suscriptores, esa era la información para hoy. Que tengan un día lleno de bendiciones y que mi Dios lo acompañe.